Mi vecino me pidió que alimentara a su perro durante un fin de semana. 3 meses después descubrí que nunca pensó regresar. Nunca pensé que aceptar cuidar el perro de mi vecino durante un fin de semana terminaría involucrando a la policía, una herencia millonaria, una identidad falsa y una decisión que todavía hoy me hace preguntarme si hice lo correcto. Si alguien me hubiera contado esta historia hace 2 años, probablemente habría pensado que exageraba o que estaba mezclando varias historias distintas. Pero ojalá hubiera sido inventada. Me llamo Javier, tengo 36 años y vivo solo en un edificio relativamente pequeño donde casi todos los vecinos se conocen por nombre. No somos una gran comunidad, pero existe esa confianza típica de los lugares donde uno lleva muchos años viviendo. Si alguien recibe un paquete, otro lo guarda. Si alguien sale de viaje, siempre hay alguien dispuesto a regar las plantas o revisar que todo esté bien. Mi vecino del departamento 5B se llamaba Ricardo. Al menos, ese era el nombre que todos conocíamos. Tenía unos 50 años, trabajaba desde casa y llevaba una vida extremadamente rutinaria. Salía todas las mañanas exactamente a las 7:15 de la mañana para caminar con su perro, un pastor mestizo llamado Bruno. Después compraba café en la cafetería de la esquina, regresaba a las 8 menos cuarto y el resto del día casi nunca salía. Era un hombre amable, aunque reservado. Nunca hablaba demasiado sobre su pasado. Cuando algún vecino le preguntaba de dónde era, respondía simplemente: he vivido en muchos lugares. Y cambiaba de tema. Aún así, con el tiempo terminamos haciéndonos amigos. No grandes amigos, pero sí de esos vecinos que terminan cenando juntos una vez al mes o viendo un partido de fútbol en la televisión del otro. Bruno era, sin exagerar, el perro más tranquilo que he conocido. Cada vez que yo llegaba al edificio, apoyaba las patas delanteras sobre la puerta esperando que lo saludara. Ricardo siempre decía riéndose: estoy convencido de que ese perro te quiere más a ti que a mí. Todo parecía completamente normal, hasta un jueves por la noche. Eran cerca de las 9 cuando tocaron mi puerta. Abrí y encontré a Ricardo con una mochila pequeña y la correa de Bruno en la mano. Se veía nervioso, no asustado, nervioso, como alguien que tiene demasiadas cosas en la cabeza. ¿Te puedo pedir un favor? Claro, necesito viajar por trabajo durante el fin de semana. Asentí. No era raro. Aunque trabajaba desde casa, a veces decía que tenía reuniones en otras ciudades. ¿Podrías quedarte con Bruno hasta el lunes? El perro, como siempre, se acercó moviendo la cola. Me agaché para acariciarlo. No hay problema. Ricardo sacó un pequeño sobre del bolsillo. Dentro había dinero en efectivo. Mucho más de lo necesario para comprar alimento durante 3 días. Intenté devolvérselo. No hace falta tanto. Negó con la cabeza. Quédate con él. ¿En serio, Ricardo? Insisto. Después me entregó una hoja. Era una lista detalladísima. Horarios para pasearlo. Cantidad exacta de comida. El número de su veterinario. Incluso indicaba cuál era el juguete favorito de Bruno para dormir. Me reí. Parece un manual de instrucciones. Él sonrió, pero fue una sonrisa extraña. Forzada. Luego se quedó callado unos segundos. Y dijo algo que, en ese momento, me pareció una simple broma. Si pasa algo, cuídalo como si fuera tuyo. Le respondí. Vas a volver en 3 días. Me dio una palmada en el hombro. Eso espero. Y se fue. Ese fue el último momento en que vi a Ricardo. El lunes nunca regresó. Al principio no me preocupé demasiado. Pensé que el viaje se había extendido. Le escribí un mensaje. Sin respuesta. El martes volví a escribir. Nada. El miércoles llamé. El teléfono estaba apagado. Aún así, seguía convencido de que aparecería en cualquier momento con alguna explicación absurda sobre vuelos cancelados o problemas laborales. El jueves comenzó a preocuparme. Bruno también parecía notarlo. Pasaba largos ratos sentado frente a la puerta del departamento 5B. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo levantaba la cabeza y movía la cola durante unos segundos. Después volvía a acostarse. Era imposible no sentir lástima. El viernes llamé al administrador del edificio. Le pregunté si sabía algo. Negó con la cabeza. No avisó que se iba. Eso sí era raro. Ricardo siempre avisaba cuando iba a estar fuera. Por simple cortesía. Esperé otra semana. Nada. 2 semanas. Nada. 1 mes. Seguía sin aparecer. Finalmente la policía abrió el departamento con autorización del propietario del edificio. Yo estaba presente porque tenía las llaves de Bruno. Nunca olvidaré lo que encontramos. El departamento estaba impecable. Demasiado impecable. No parecía una casa abandonada. La cama estaba hecha. Los platos lavados. La ropa perfectamente doblada. El refrigerador prácticamente vacío. Como si alguien hubiera preparado cuidadosamente una mudanza. Pero había un detalle extraño. El pasaporte seguía dentro de un cajón.
También su computadora, su billetera, su licencia de conducir, su reloj favorito. Era como si hubiera salido únicamente con la mochila que vi aquella noche. Los policías comenzaron a hacer preguntas. ¿Tenía familia? No lo sabía. ¿Amigos cercanos? Ninguno que yo conociera. ¿Lugar de trabajo? Trabajaba en línea. ¿Empresa? Nunca la mencionó. Cuanto más respondía, más me daba cuenta de que realmente no sabía casi nada sobre él. Habíamos sido vecinos durante 7 años. Y no conocía prácticamente nada de su vida. 2 días después recibí una llamada inesperada. Era un detective. Me pidió que fuera a la comisaría. Pensé que era para responder más preguntas. Pero cuando llegué, me mostró una fotografía. ¿Reconoce a esta persona? Era Ricardo. O eso creía. Le respondí que sí. El detective deslizó otra fotografía sobre la mesa. Era el mismo hombre, pero mucho más joven, con otro nombre escrito debajo. No era Ricardo. Jamás había sido Ricardo. Y ese fue el momento exacto en que entendí que el hombre cuyo perro estaba durmiendo en mi sala llevaba años ocultándole algo a todo el mundo. Aquella fotografía me dejó completamente inmóvil. El hombre era, sin duda, mi vecino. La misma nariz ligeramente torcida. La cicatriz sobre la ceja izquierda. La forma de sonreír apenas con un lado de la boca. Pero debajo de la imagen no decía, Ricardo. Decía, Miguel Álvarez. El detective me observó unos segundos. Entonces lo reconoce. Sí. Pero ese no es su nombre. El detective cerró la carpeta. Eso pensamos nosotros también. A partir de ese momento la conversación cambió por completo. Me explicó que, después de no encontrar movimientos bancarios ni actividad reciente de Ricardo, habían enviado sus huellas para verificar su identidad. No coincidían con ninguna persona llamada Ricardo. Sí coincidían con Miguel Álvarez, un hombre que llevaba casi 16 años desaparecido oficialmente. Sentí un escalofrío. ¿Desaparecido? Legalmente, sí. ¿Qué significa, legalmente? Que su familia dejó de saber de él hace 16 años. No entendía nada. ¿Lo estaban buscando? El detective suspiró. Durante años. Me mostró otra fotografía. Era una familia. Un hombre joven. Una mujer. Una niña de unos 8 años. El hombre era Miguel. O Ricardo. Ya ni siquiera sabía cómo llamarlo. ¿Tiene una hija? Pregunté. El detective me corrigió. Tenía. No respondió nada más. Y eso me dejó aún más confundido. Durante los días siguientes siguieron haciéndome preguntas. Cada conversación que había tenido con él. Cada visita. Cada comentario extraño. Y entonces empecé a recordar cosas que en su momento parecían insignificantes. Nunca celebraba cumpleaños. Nunca recibía visitas. Nunca hablaba de su infancia. Nunca aceptaba fotografías grupales del edificio. Nunca permitía que publicaran imágenes suyas en redes sociales. Siempre pagaba todo en efectivo. Siempre. Era como si hubiera pasado años intentando no dejar rastro. Una semana después, el detective volvió a llamarme. Esta vez fue diferente. Cuando entré a la oficina había otra mujer sentada allí. Tendría unos 30 años. Llevaba una carpeta llena de documentos. Tenía los ojos completamente rojos. El detective dijo, ella quiere hacerle unas preguntas. La mujer me miró, respiró hondo, y preguntó, ¿él era feliz? No esperaba esa pregunta. Pensé que me preguntaría dónde lo había visto por última vez. ¿Qué hacía? ¿Con quién hablaba? Pero no, solo quería saber si era feliz. Le respondí con sinceridad. Creo que sí. Ella empezó a llorar. Después se presentó. Se llamaba Valeria. Era la hija de Miguel. La misma niña que aparecía en aquella fotografía antigua. Solo que ahora era una mujer adulta. Nos sentamos a hablar durante casi 2 horas. Y fue ahí donde conocí la verdadera historia. 16 años antes, Miguel había sufrido un accidente automovilístico. En ese accidente murió su esposa. Él sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Entró en una depresión profunda. Según Valeria, comenzó a culparse por todo. Dejó el trabajo, se aisló, rechazó ayuda psicológica. Un día salió de casa diciendo que iba a comprar pan. Nunca regresó. La familia lo buscó durante años. Pensaron que había muerto, que se había suicidado, que alguien le había hecho daño. Jamás imaginaron que simplemente hubiera decidido empezar otra vida. ¿Nunca intentó contactarlos? Pregunté. Valeria negó lentamente. Nunca. Entonces recordó algo. Bueno. Abrió su bolso. Sacó una carta. Era vieja, arrugada. Llegó hace 10 años. Nunca supimos desde dónde. La carta tenía apenas 3 líneas. Estoy vivo. No me busquen. Van a estar mejor sin mí. Nada más. Sin dirección. Sin firma. Solo esa frase. Sentí una mezcla enorme de tristeza y rabia. Porque el hombre que yo conocía era amable, educado, generoso, pero también había abandonado a su propia hija durante media vida. Valeria me preguntó, ¿hablaba de nosotros? Negué con la cabeza. Nunca. Vi cómo esa respuesta le rompía el corazón. Pero todavía faltaba lo peor.
2 días después apareció un abogado. Había sido contratado por Ricardo, o Miguel, casi 8 años antes. Según explicó, tenía instrucciones muy específicas. Si su cliente desaparecía durante más de 90 días sin volver a contactarlo, debía entregar determinados documentos. Entre ellos había una carta, dirigida a mí. Todavía recuerdo el sobre. Mi nombre estaba escrito con su letra. Lo abrí esa misma noche. La carta comenzaba así: Javier, si estás leyendo esto significa que hice exactamente lo que prometí que nunca volvería a hacer, desaparecer. Seguí leyendo. Confesaba que jamás dejó de amar a su hija, ni a su esposa, pero tampoco logró perdonarse por el accidente. Escribía que cada vez que veía a Valeria recordaba a la mujer que había perdido. Que sentía que su propia presencia impedía a su hija reconstruir su vida. Así que huyó, no porque dejara de quererla, sino porque estaba convencido de que era una carga para todos. También explicaba algo sobre Bruno. Lo había adoptado 5 años antes. Decía, Bruno fue el primer ser vivo que me obligó a volver a tener rutinas. Gracias a él salía de casa. Hablaba con vecinos. Y terminé conociéndote. Luego venía la parte que más me impactó. No eres mi mejor amigo. Ni mi familia. Pero eres la única persona en la que confié completamente durante estos últimos años. Al final había una petición. Muy sencilla. Si no regreso, quédate con Bruno. No dejes que pase un refugio otra vez. Lloré leyendo esa carta. No porque justificara lo que había hecho. No lo hacía. Él mismo reconocía que abandonar a su hija había sido el peor error de su vida. Pero entendí algo. Había vivido 16 años castigándose. No construyendo una nueva vida. Cumpliendo una condena que él mismo se había impuesto. Los 90 días se cumplieron. Legalmente fue declarado desaparecido otra vez. Esta vez bajo su verdadera identidad. 6 meses después encontraron la mochila. Había aparecido cerca de un acantilado costero, a cientos de kilómetros de la ciudad. Dentro estaban algunas prendas de ropa, su teléfono, y una libreta. No encontraron restos humanos. No encontraron señales claras de violencia. Nada. La investigación concluyó que probablemente había caído al mar. Pero nunca pudieron demostrarlo. Su cuerpo jamás apareció. Meses después recibí otra llamada. Era Valeria. Me preguntó si podía conocer a Bruno. Acepté. Cuando abrió la puerta de mi departamento, el perro corrió hacia ella inmediatamente. La olfateó. Luego empezó a mover la cola con una intensidad que nunca le había visto. Valeria cayó de rodillas abrazándolo. Lloró durante varios minutos. Entre lágrimas dijo, huele igual que mi papá. Fue imposible no emocionarme. Empezamos a vernos de vez en cuando. No porque ninguno quisiera reemplazar el pasado, sino porque ambos habíamos conocido versiones distintas del mismo hombre. Ella conoció al padre que desapareció. Yo conocí al vecino que intentó reconstruirse. Ninguno de los dos conoció a la persona completa. Hace unos meses me invitó a cenar. Al terminar, me entregó una caja pequeña. Dentro había una fotografía. Era Miguel muchos años antes. Con su esposa, con Valeria. Y, al lado, otra fotografía más reciente que alguien había tomado durante una reunión del edificio. En esa aparecíamos Ricardo, Bruno y yo haciendo una parrillada. Valeria sonrió. Creo que estas 2 fotos cuentan toda su vida. Las observé largo rato. En una era un padre. En la otra era un hombre intentando escapar de sí mismo. Hoy Bruno tiene 12 años. Ya camina más despacio. Tiene el hocico completamente blanco. Todas las mañanas sigue sentándose unos minutos frente a la puerta del edificio antes de salir a pasear. Como si todavía esperara que Ricardo apareciera por el pasillo con un café en una mano y la correa en la otra. A veces yo también miro hacia la puerta. No porque crea que va a regresar, sino porque hay personas que desaparecen físicamente mucho después de haber desaparecido emocionalmente. Y esa fue la lección más dura que me dejó toda esta historia. No siempre abandonamos a los demás de un día para otro. A veces empezamos a desaparecer poco a poco, mientras quienes nos quieren todavía creen que seguimos ahí. Desde entonces, cada vez que alguien cercano me pregunta si estoy bien, procuro responder con la verdad. Porque aprendí que el silencio puede convertirse en una distancia tan grande que, cuando alguien decide volver, quizá ya no exista un camino de regreso. Si te gustó este contenido, no dudes en darle like, suscribirse al canal y activar la campana para recibir notificaciones. También, puedes pasarte por otros vídeos del canal. De ese modo me ayudarías mucho a seguir creando más contenido como este.